De vuelta y gracias para conversar con la arquitecta Yolanda Fernández, directora de Habitar y Más. Nos acompaña los viernes aquí en Radio Fórmula y en Telefórmula. Día Mundial, en este caso, de futuros. De futuros, efectivamente, José Luis. Fíjate que el pasado 2 de diciembre la UNESCO declaró por primera vez el Día Mundial de Futuros. Y esto por la necesidad de tener un pensamiento creativo, flexible, para que tanto gobiernos, academias, líderes puedan tener esta capacidad de pensar en futuros en diferentes líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema urbano, en el tema de salud, en el tema económico, pues creo que la pandemia nos dejó claro que tenemos que ser hábiles para transformarnos, adaptarnos al cambio y poderlo hacer a la velocidad, ¿no? Que nos requiere esto. Y fíjate que el 20 de febrero del 2020 yo tomé una certificación en visualización de escenarios futuros con base a la metodología de Adam Kami Reos. Y Adam Kami Reos era un personaje que trabajaba en la empresa Shell en los años 70, en donde su única responsabilidad era pensar en el futuro. ¿Okay? Entonces, pero en el futuro se puede pensar de dos maneras, una dentro de la tendencia y otra fuera de la tendencia. Dentro de la tendencia, pues es lo que hacen los estadistas, ¿no? O sea, van viendo números, pronósticos, pero fuera de la tendencia es el qué pasaría si ocurre algo que nunca ha ocurrido. ¿Okay? Y entonces dentro de esos escenarios que aún no han existido, obviamente te permite visualizar y planear. ¿Y qué ocurrió para la empresa Shell? Que efectivamente cuando ocurrían esos escenarios ellos estaban listos, ¿no? Entonces cuando yo experimenté ese taller el 20 de febrero del 2020, pues el coronavirus era algo que estaba ahí lejano todavía. Al poquito tiempo se declara pandemia y a los poquitos días eso ya llegó aquí a Mérida. Entonces eso de alguna manera me dio oportunidad de visualizar escenarios que aún seguimos viviendo, ¿ok? Entonces ese pensamiento flexible y la comprensión de pensar fuera de la tendencia es lo que precisamente está hablando ahorita la UNESCO. O sea, es necesario activar ese pensamiento en la visualización de escenarios futuros para tener respuestas creativas y adelantadas a situaciones que efectivamente no conocemos, pero que nos vamos a enfrentar. El problema es cómo filtrar la información suficiente para poder acudir, diríamos, al comentario preciso, a la opinión bien informada y prever este tipo de escenarios. Claro, por eso hay dos maneras. Tanta distracción. Una manera es dentro de la tendencia, con datos, cifras, una visualización estratégica de qué ha ocurrido en los últimos 10, 20, 30 años, y eso son tendencias, ¿no? Que hay especialistas que lo ven. Pero la otra es activar el pensamiento creativo en lo que aún no ha ocurrido. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿No? ¿Qué pasaría si el agua totalmente está contaminada? ¿Qué pasaría si la periferia colapsa? ¿No? O sea, pensar esos escenarios para empezar a actuar antes. ¿Por qué? Porque precisamente en este escenario de pandemia nos enseñó que las cosas más extraordinarias o inauditas pueden ocurrir. Pueden ocurrir. ¿Le buscamos en? En habitarymas.com. Muchas gracias a la arquitecta, a la doctora Yolanda Fernández. Habitar y Más.